El 16 de septiembre ha comenzado el año en el que la Peña Flamenca Amigos del Cante celebrará su medio siglo de vida. Un aniversario especial para una peña especial, una rara avis que promueve, promociona, difunde y ayuda a disfrutar de un arte del sur en plena meseta castellana. Empecemos por el principio, porque el gusto por el flamenco en una provincia como Zamora tiene su explicación. Desde mi punto de vista hay dos razones. Una, la más importante, es que Zamora es muy musical. Zamora tiene una riqueza folclórica única, yo diría no en España, sino posiblemente en Europa. Somos música, ¿no? Es decir, necesitamos desde que nacemos hasta que nos morimos estar vinculados con la música. Entonces, esa necesidad, digamos, casi de especie, por decirlo así, está ahí. Luego, pues es lo que le des. Entonces, si le das jazz, pues jazz. Y si le das música clásica, música clásica. Y si le das folclore, pues se sigue con el folclore. Y si le das flamenco, flamenco. ¿Por qué? Pues porque aquí hay digamos, un vínculo con andaluces como consecuencia de la construcción del puente de Martín Gil. Luego también los túneles de Padornelo, de la zona de Sanabria y tal, muchas veces vivían aquí y se desplazaban, ¿no?, a trabajar, iban toda la semana a trabajar y luego el fin de semana venían a Zamora. Entonces, aquí hay un cierto ambiente, sobre todo en los años 30, de andaluces y por lo tanto, pues bueno, pues de gente más o menos vinculada con el flamenco. Y luego hay otra cosa también muy importante, y es las compañías, todas las grandes compañías relacionadas con el flamenco, con las varietés que se decían entonces, se mezclaban muchas cosas, de pequeñas obras de teatro, humor, pero también flamenco. Y posteriormente, a partir de los años 30, pues canción española. Todas han recalado en Zamora. De hecho, una de las cantadoras más carismáticas de la historia del flamenco, Isabelita de Jerez, Isabel Ramos Romero, está enterrada en el cementerio de Zamora. Las peñas se constituyen para poder oír flamenco en un plano de intimidad por parte de gente que le gusta y que entiende o que pretende entender. Surge por un grupo de aficionados encabezados por Federico Vázquez Esteban, que fue el primer presidente y estuvo hasta principios de los años 90, que él se traslada a vivir a Cáceres. Y allí funda otra peña, la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura. En esa peña inicial hay zamoranos muy conocidos. Está Baldo Santos, que fue el primer secretario. Está León Jiménez, que fue el primer tesorero. El primer gitano que trabajó en todo lo que era entonces Caja Zamora. Se da de alta el 17 de septiembre de 1974. Por lo tanto, ya estamos iniciando el año del 50 aniversario y hasta ahora. Aquí todos los artistas actúan sin micrófono, por lo cual, claro, el ambiente es un ambiente totalmente familiar. O sea, de alguna manera las peñas rememoran o reviven, por decirlo así, los cuartos de cabales famosos que se generan en las gitanerías donde nace el flamenco. Porque el flamenco no es de los gitanos, es de tres núcleos urbanos en Andalucía, o sea, de Jerez de la Frontera, el barrio, allí dos gitanerías, Santiago y San Miguel, Triana en Sevilla y luego de otra gitanería fundamental, que es el barrio Santa María en Cádiz. O sea, estaríamos hablando de 4 gitanerías. Ahí surge el flamenco. Se reúnen en los tabascos, o sea, en las tascas de la zona, que llaman tabascos, y en cuartos de cabales, o sea, en pequeños apartados dentro de las tascas, y se reúnen y allí cantan. Normalmente cantan, casi siempre, pues son en plan aficionado, ¿no? Varias peculiaridades destacan en esta organización cultural, formada en su origen por un grupo de amigos aficionados a este arte que pretendían escuchar flamenco en vivo y en directo. Desde su fundación han pasado por esta asociación unas 2.000 personas. Sus estatutos originales siguen marcando aquí las normas. Tienen limitado el número de socios a 50. Aunque durante años ha habido incluso lista de espera para formar parte, ahora no pasan de los 40. Una restricción que se debe exclusivamente a lo reducido del espacio de su sede. En los comienzos,
Compartió espacio con 2 bares de Antonio Elgaipa, primero en San José Obrero, más tarde en la Plaza de Santa Eulalia. Desde hace 20 años ocupan un local en exclusiva en Peñatrevinca. Aquí, estos son actuaciones para socios y acompañantes. Nosotros en los estatutos tenemos recogida la figura, o sea, del socio, que tiene voz y voto, y el acompañante, que no tiene voz y voto, pero puede asistir a todas las actividades que organice la peña. O sea, por eso la peña estatutariamente está cerrada en 50 socios. Por el tema, claro, porque es que si viniéramos todos a una actuación, con los acompañantes estaríamos hablando de 100 personas. Aquí no cabríamos. O sea, la despoblación, por supuesto, que también a la peña Amigos del Cante pues nos ha hecho, como a toda la sociedad, como a todo, la sociedad zamorana, pues nos está haciendo muchísimo daño, y ahora mismo pues estamos por ahí unos 40 socios. O sea, quiero decir que ahora mismo, si hay gente que quiera hacerse socia, puede hacerse, porque hay, digamos, que hay plazas, por decirlo así. Un espacio pequeño, sí, pero que acoge a un entusiasta grupo de aficionados y entendidos que no han parado en estos 50 años de organizar esas actuaciones privadas en su casa. Citas a las que acuden invitados puntuales que también aportan su arte, como hizo Andrés Vázquez, que dejó estos pases inolvidables. La peña no ha dejado de tener actividades internas nunca. En estos 50 años no ha dejado de tener actividades nunca. Lo que pasa, la gran diferencia en los periodos, digamos, críticos, por decirlo así, ha sido que no se han hecho actividades fuera. O sea, en la época primera de Fede se hace el congreso, se hacen actividades fuera, se hacen cenas flamencas, se hace no sé qué, o sea, se tiene mucha actividad fuera. Pero detrás de este escenario hay mucho más. Es extenso también su trabajo de investigación de un arte complejo. El equivalente a una orquesta de 100 músicos, pero un cantador solo y una guitarra. Entonces los dos tienen que rellenar el espacio musical con sus cualidades artísticas. Entonces, y luego los cantes, es que estamos hablando de en torno a unos 33 cantes completamente, aunque pueda haber alguna relación, son diferentes. Pero es que luego dentro de esos cantes, por ejemplo, fandangos personales, hay reconocidos en un estudio que hizo Manuel Martín, 233 fandangos. Pero si metemos los fandangos localistas, o sea, es decir, los fandangos que el origen no es personal, sino que es de una localidad, nos vamos a unos 650 fandangos. Claro. Entonces, soleares estamos hablando pues en torno a variantes de soleares. Dentro del palo de las soleares, pues variantes, pues estamos hablando de en torno a 80 variantes. Segrillas, pues seguillas son todas, pero si hablamos de las variantes, pues estamos hablando por encima de las 50. Malagueñas, pues estamos hablando en torno a 40 malagueñas diferentes. El flamenco es mucho más que el cante. Si tú le preguntas a la mayor parte de los aficionados cuáles son las 3 facetas del flamenco, te va a decir el cante, la guitarra y el baile. Se van a olvidar siempre de la cuarta pata de la mesa, que es la lírica. La lírica en el flamenco es esencial. Los socios y responsables de la peña cultivaron ese afán por estudiar y analizar todo lo referente al flamenco desde sus primeros años. No en vano, en 1978 se encargaron de organizar el 6º Congreso de Actividades Flamencas, una cita de carácter anual que entonces se llamaba Congreso de Organizadores de Concursos y Festivales Flamencos. En contadísimas ocasiones ha salido de Andalucía y Zamora fue la primera sede fuera de sus fronteras. Llegó a nuestra capital y supuso toda una revolución, por el concepto y también por el desarrollo de un encuentro que se empeñó en llevar a cabo su presidente, Federico Vázquez. ¿Cómo se articula? Pues se articula a través de la importancia que tiene Federico Vázquez en el flamenco. Federico Vázquez
es zamorano, nace en Zamora, pero se cría en Villalpando. Y Paco Vallecillo. Paco Vallecillo era el presidente de la Peña Flamenca de Ceuta. Tenía mucha amistad también con Federico y el fondo bibliográfico de Paco Vallecillo y la discografía y tal, lo dona a una institución con el fin de que se cree un centro de recopilación de material flamenco en Andalucía, y es lo que da origen al Centro Andaluz de Flamenco. O sea, el Centro Andaluz de Flamenco, en el que está en el Palacio de Peamartín, en Jerez, se constituye con la obra, con las propiedades de Paco Vallecillo. En el quinto congreso propone hacerlo en Zamora. Entonces la gente se queda un poco así y lo defiende Paco Vallecillo. Dice, no, hay que sacar el flamenco, es universal. Ya entonces hablaba, en el año 77, estamos hablando, ya se hablaba del flamenco universal. Y por lo tanto tiene que salir de Andalucía, porque no es patrimonio de Andalucía, pero es patrimonio de la humanidad. Y como luego ha sido, ¿no? Lo importante del congreso es que pasa a ser un congreso científico. O sea, hasta el quinto era una reunión de cabales. En el argot, los aficionados se les denomina cabales. Entonces, se reunían, pasaban unos días, hablaban, intercambiaban, hacían actuaciones y tal, con artistas profesionales, había un intercambio con artistas profesionales, pero en el mejor de los casos pues, se presentaba alguna pequeña conferencia, pero vamos, pero de poco nivel y a veces ninguna, nada más que era el quedar, se quedaban a comer, a cenar, tal, charlaban, tenían actuaciones y oían a los artistas y tal, y se quedó en eso. Y el de Zamora lo preparan de otra manera, y además Federico, ahí está Yerga Lancharro, que son todos los flamencólogos también de cierta importancia, y con Mairena. Dice, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser un congreso científico, donde se presenten ponencias y se presenten comunicaciones. Y ese congreso que marca un antes y un después en el mundo del flamenco es el congreso del año 78 en Zamora. O sea, a partir de ahí, todos los congresos, y luego en todos los congresos se edita el libro de actas. El de Zamora se hace un libro de actas que está totalmente perdido, en alguna parte puede estar, pero no está en la peña. El libro de actas de Zamora eran las ponencias que entregaban y las pasaron a máquina. Hicieron una serie de ejemplares para todos los congresistas. El buen hacer de Amigos del Cante en aquel encuentro derivó en un reconocimiento del mundo flamenco, oficioso y también oficial, porque al año siguiente recibió el Premio Nacional de la Cátedra de Flamencología. Fue la primera peña merecedora de tal galardón. O sea, la cátedra se había creado unos años antes y a la primera peña que premian es a la Peña de Zamora. Y curiosamente, hay diferentes apartados, uno es de peñas, otros, por ejemplo, de cantaores, y curiosamente, el año 78 también se premia a Antonio Mairena. Años después, llegarían también reconocimientos en forma de premios en su tierra. En 2014, la peña recibió el premio Tierras de Zamora de la Diputación en su categoría de Patrimonio Cultural. En 2019, recibió el premio Cultura de la Fundación Caja Rural en su gala anual. El trabajo por ayudar a divulgar diferentes facetas del flamenco ha ido más allá durante todos estos años. En 1980 organizaron un homenaje a Antonio Mairena que marcaría a los amantes de este arte. Antonio Mairena estaba retirado. Entonces, por la amistad con Federico Vázquez, viene a Zamora. Y entonces él era un hombre muy didáctico y le gustaba enseñar y tal, pero también porque él no podía cantar, o sea, él estaba en unas condiciones bastante... Pero bueno, ahí están las grabaciones, y que es una joya de la corona. En el mundo del flamenco es una auténtica joya. Y entonces él le ofrece al público el que lo interrumpan, aunque esté cantando, me preguntáis y os explico y tal. Y él desarrolla una serie de conceptos como el concepto de duende, o el concepto de razón incorpórea, el espíritu emocional del gitano a la hora de cantar flamenco. Bueno, entonces él explica esos conceptos que estaban escritos en una biografía que le había hecho Eulecia y en otra biografía que había hecho Paco Vallecillo, pero él los explica en el teatro principal en directo, es decir, en el coloquio, y los explica allí a viva voz. Entonces es un dato también, porque es la única vez que lo hace en su vida, la única vez. Entonces una cosa también que a los zamoranos, pues lógicamente nos llena de orgullo, como es natural.
Ya en 2010 se presentó la publicación de 2 CDs y un libreto, la edición íntegra de aquel homenaje. Veía la luz después de años de búsqueda de las grabaciones, un material que resultó ser una joya. Federico Vázquez ha grabado todo el homenaje en un Grundy de estos de cinta continua, no sé si os suenan. Se hizo un formato muy bonito, en forma de vinilo, pero son 2 CDs con un libreto, no de la actuación suya, sino de las conferencias que da Baldo Santos, la presentación que hace Federico Vázquez, la actuación de su hermano Curro Mairena y la conferencia de Paco Vallecillo. Y entonces aquí lo que presentamos es el homenaje, y lo presentamos en el 2009 con motivo del centenario de su nacimiento. Están las 2 alcaldesas que hay en ese momento, la de Cáceres, que es zamorana, era zamorana en ese momento, y la de Zamora, que es Rosa Valdeón. Entonces lo presentan las 2 alcaldesas, apoyando a sus respectivas peñas. Este es un ejemplo de la multitud de publicaciones de libros, investigaciones, estudios y recitales promovidos por la peña. También ha sido muy fructífera su faceta como organizadores de festivales y recitales. No pasan desapercibidas citas en el calendario como la Zambomba navideña o el Festival de San Pedro, del que se encargan ininterrumpidamente desde hace 20 años. La peña ha organizado, de los 52 festivales, pues ha organizado unos 30 o 30 y tantos. Varios de los nombres más llamativos del panorama flamenco han pasado por Zamora en sus fiestas patronales de la mano de la peña. Sus colaboraciones son intensas y constantes con diferentes pueblos de la provincia para contribuir a la difusión del flamenco por toda Zamora. Desde 2005, durante 10 años, sacaron adelante también el Festival de Morales del Vino, un coqueto rincón que sirvió de escenario para otro homenaje organizado por la peña, al flamencólogo José Blas Vega, que a partir de entonces dio nombre al patio de las antiguas escuelas donde se llevaban a cabo estas actuaciones. Que a la postre fue el único homenaje que se le hizo en vida y en muerte. Y la gente del flamenco le pedimos que hicieran una adhesión al homenaje y mandó todo el mundo. O sea, sobre todo la gente importante del mundo del flamenco, todo el mundo se solidarizó y tal, y todo eso se publicó. Y fue, para él, claro, fue súper emotivo y de una fuerza... de una fuerza pues total. Blas Vega falleció 3 años después y, cumpliendo con sus últimas voluntades, sus cenizas estuvieron en su patio 5 años. Deja en su testamento vital escrito que quiere que lo incineren y que quiere que las cenizas sean depositadas en el patio, en su patio, porque él además siempre hablaba de su patio, y en el libro que publica, el último libro que publica sobre flamenco, lo dice en el libro, dice, yo tengo un patio, no tengo calle en ninguna parte, pero tengo un patio en Morales del Vino que me llena de orgullo y no sé qué, no sé cuál, donde además me gustaría reposar hasta la eternidad. Y entonces pide eso, que se lo incinere y que se le traiga aquí. Y si hubiera algún problema, pues que se esparcieran las cenizas. Hasta que la nueva corporación municipal decidió su retirada de este lugar. Vino Maritere, vino su hijo y su hija, vino 2 hermanos de Pepe y se las llevaron para Madrid y están en Leganés, en el cementerio de Leganés. Sí, está enterrada en Zamora otra destacada cantaora, Isabelita de Jerez. Murió en la ciudad cuando estaba de paso con la compañía en la que actuaba. Después de años en una fosa común, sus restos fueron trasladados al panteón en el que hoy reposan. En 2019 se descubrió la placa que recuerda el lugar donde estaba el hotel en el que falleció y se llevaron a cabo unas jornadas para recordar su figura. Curiosidades flamencas que vinculan un poco más a Zamora con un arte que ahora es patrimonio de la humanidad. Ahora la directiva de la Peña se afana por perfilar los actos con los que celebrarán sus 50 primeros años de vida. Será una fiesta en el más amplio sentido de la palabra. Su primer objetivo es llevar a cabo un ciclo de flamenco en varias jornadas.
Estaba previsto uno similar en marzo de 2020, pero la pandemia de COVID-19 y el confinamiento lo impidieron. El repaso a lo hecho en estas 5 décadas tendrá un peso fundamental. Con el tema del festival, hacer una retrospectiva de la cartelería del festival. Hacer otra exposición sobre la peña, sobre libros y material de la peña, fotos, tal, y sobre los 52 carteles del festival. Granada, Granada, no tengas miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Lo tenemos todo digitalizado, lo tenemos no más que ahora mismo pues hacer la cartelería. Eso también hay idea de hacerlo. ¿Dónde lo queremos hacer? Pues lo queremos hacer donde tenemos nuestra casa y donde tenemos nuestra segunda sede, por no decir muchas veces la primera, en la Fundación Caja Rural, o sea, en Condes de Alba y Aliste. No es la mejor sala que tenemos en Zamora, pero para nosotros siempre es la mejor, o sea que nosotros tenemos una colaboración siempre muy estrecha con ellos. Hay también previsto la posibilidad de hacer alguna publicación y luego pues haremos, como hemos hecho en las dos anteriores, una cena flamenca con una actuación incluida. Una celebración en la que no faltará, a buen seguro, una buena velada sobre el tablao. El agua no